ayudas. Hola amigos, el día de hoy vamos a resolver este interesante problema que dice de la siguiente manera. Dice, la cadena de la figura, hablando de esta cadena, se desliza sin rozamiento a partir de la posición mostrada. Es decir, se la ubica en esta posición y se abandona el sistema y entonces esta parte colgante va a ser cada vez más grande y finalmente terminará abandonando la mesa. Dice en reposo, se la suelta en reposo, ¿no? Dice, y calcular la rapidez de la cadena al abandonar la mesa. Vamos a resolver este problema, vamos a resolverlo por dos métodos. Un primer método será utilizando las leyes de Newton. Ya, en donde para esto debemos primeramente conocer las masas. Bueno, aquí la masa de toda la cadena no nos dice, lo que sí podemos entender es que nos da la longitud de la cadena. 5 metros están sobre la mesa y 1 metro está colgante, es decir, habría una longitud total de 6 metros, ¿ya? Pero bueno, aquí la parte de la izquierda le vamos a llamar la masa que está a la izquierda. Esta entonces, repito, va a ser la masa de la porción de cadena que está sobre la mesa, ¿ya? Izquierda, entonces, o que está sobre la mesa. Asimismo, vamos a llamar M sub D y vamos a entender que esta es la masa que está hacia la derecha de la cadena o también la parte que está colgante hacia la derecha. Evidentemente, la masa izquierda sumado la masa derecha nos va a dar por resultado la masa total. Esta M mayúscula la vamos a llamar la masa total de la cadena. Bueno, estos ejercicios para resolverlos se suele utilizar un concepto de la densidad lineal, pero yo suelo resolverlo de esta manera, haciendo una regla de proporcionalidad directa que dice así, fíjense, diríamos lo siguiente, miren, que la masa que está a la izquierda es a la masa total de la cadena, como la cantidad de longitud que está a la izquierda es a la longitud total. Entonces, dado que la longitud que tenemos a la derecha no es constante y a la izquierda tampoco, le vamos a llamar X la longitud que va tomando este punto de aquí de la cadena en un instante dado. De esta manera, entonces, la parte de acá será esta, la que está arriba, será en cambio, le voy a llamar por acá, lo vamos a ponerle 6, porque es la longitud total, menos X, ¿ya? Entonces, en ese caso, diríamos que la masa que tenemos a la izquierda, ¿no es cierto?, es a la masa total de la cadena como la longitud que está a la izquierda, que claro, al comienzo es 5, pero en términos generales será 6 menos la parte que cuelga a la derecha, que es X, es igual, perdón, es a 6, ¿ya? Entonces, en esta regla de proporcionalidad, tenemos que al despejar la masa que está a la izquierda sería igual a la masa total multiplicado por 6 menos X dividido para 6, ¿ya? Y así podemos hacer también para la masa que tenemos colgante a la derecha. Entonces, mire, la masa que está colgante a la derecha es a la masa total de la cadena como la longitud que cuelga a la derecha, es decir, X, claro, sabemos que será 1 metro al inicio, pero en términos generales será X, es a la longitud total de la cadena, que será 6. Y entonces despejamos la masa que tenemos hacia la derecha y esto será igual a XM dividido, M mayúscula, claro, dividido para 6, ¿ya? Bien, eso por un lado. Luego vamos a plantear los diagramas de cuerpo libre para la parte que está en la mesa horizontal y para la parte que está colgando verticalmente. Entonces vamos a hacer eso de ahí. Entonces, diagrama de cuerpo libre que tenemos para la parte izquierda. Así hablemos, para la masa que está hacia la izquierda. Entonces, miren, esta porción de cadena que le vamos a dibujarla así rápidamente. Esta porción, ¿no es cierto?, de cadena que tenemos acá, ¿ya?, está sometida a varias fuerzas. Una de ellas es
su peso, ¿ya? Que será el peso de esta masa que está hacia la izquierda, que hemos llamado multiplicado, claro, por la gravedad. Y oponiéndose a esta fuerza y con una igual magnitud tendremos la fuerza normal, que también, vamos a ponerle aquí, será igual a mg, claro, porque este objeto se encuentra, esta porción se encuentra en equilibrio, dado que no sube, ¿no es cierto?, ni baja. Entonces en esta dirección el objeto, esta porción de cuerda, se encuentra en equilibrio. Sin embargo, tenemos una tensión que la voy a dibujar aquí. Esta va a ser la tensión que hace que este objeto vaya cada vez deslizándose su centro de masa, claro, hacia la derecha. Ya, esta forma de resolver es a veces omitida en algunos textos y en algunos videos que he visto también en el internet, que claro, no digo que esté mal resuelto cuando se omite esta tensión, sino que siempre es importante saber que la fuerza que mueve esto será el peso, ¿no es cierto?, que se transmite a través de otra fuerza llamada esta tensión. Esto quiere decir que este sistema, para que podamos entenderlo mejor, deberíamos tal vez dibujarlo de esta manera. Miren, aquí tenemos la porción de cadena que está hacia la izquierda, y aquí podríamos suponer la existencia de una especie de polea, ¿ya? Y con eso entonces este ejercicio, este problema, podría entenderse en términos de la utilización de una polea, en donde nos recuerda a los problemas en donde tenemos una masa, ¿no es cierto?, una cuerda, una polea, ¿ya? Y abajo tenemos otra masa, ¿ya? Dado que la cuerda, o la cadena, vendría a ser un sistema de masas continuo, pero eso no significa que no exista la tensión, porque miren que aquí existe una tensión, ¿no es cierto?, que es la misma que existe allá. Entonces, bueno, haciendo esa reflexión, entonces decimos que tenemos la tensión que se aplica sobre esa porción de la cuerda. Entonces aquí, como ya no tenemos más fuerzas, dado que no existe el rozamiento, entonces tenemos simplemente que el sumatorio de fuerzas NX sería tensión, ¿no es cierto?, hacia la derecha. Otra cosa importante, vamos a considerar el movimiento positivo. Fíjense todo lo que sea en este sentido, movimiento positivo. Entonces sería la tensión esta, tiene que ser igual a la masa. ¿Cuál masa? La masa sería de todo esto, que es la masa que está hacia la izquierda. Entonces sería la masa por 6 menos x dividido para 6 y multiplicado por la aceleración. Ya esa sería una ecuación que la obtenemos al hacer el análisis de la porción que está sobre la mesa. Si hacemos algo parecido, pero para la porción que está vertical, le vamos a poner así, dibujar esta porción que está colgando verticalmente, ¿ya? Entonces vamos a encontrar que en este caso tendríamos el peso de esta porción, que sería la masa que está hacia la derecha multiplicado por la gravedad, ¿ya? Pero miren que la masa que está a la derecha es igual a xm dividido para la longitud total 6, ¿no es cierto? Y como dice por gravedad, entonces le multiplicamos por la gravedad. Pero también este pedazo de cadena está sometido a una tensión, ¿no es cierto?, una tensión hacia arriba, ¿ya? Y esta tensión es la que va a producir entonces el deslizamiento. Entonces aquí tenemos que esta tensión de aquí tiene el mismo tamaño que esta tensión de acá por acción y reacción, ¿no es cierto? En el sumatorio que podemos hacer acá, diríamos que, claro, como hacia abajo es positivo, entonces esta fuerza que tenemos aquí, el peso, que sería x m dividido para 6 multiplicado por la gravedad menos la tensión, menos porque está hacia arriba, ¿no es cierto?, y es la misma tensión que teníamos en la ecuación anterior, ya, y esta es igual a la masa por la aceleración, pero estamos hablando de la masa que tenemos a la derecha, que sería xm mayúscula dividido para 6 y multiplicado por la aceleración, que no es constante, pero es la misma aceleración que tenemos acá,
¿ya? Entonces las tensiones son las mismas, aceleraciones son las mismas, por lo tanto la ecuación número 1 es, digamos, compatible con la ecuación número 2 y entonces vamos a operar las dos. Y aquí le voy a escribir la ecuación número 1 acá, fíjense, T es igual a m que multiplica a 6 menos x dividido para 6 por a. ¿Ya? Entonces, al hacer la suma de las dos, lo resuelvo de esta manera. Hay varias maneras de resolver. Entonces, obtenemos la cancelación de esta cantidad, la tensión, ¿no es cierto? Esta es la razón por la que decía que algunos textos y algunos profesores omiten esta forma de resolver, dado que se cancela esta tensión, ¿no es cierto? Pero, para mi opinión, es válida esa explicación, ese detalle. Bueno, entonces nos va a quedar aquí x m dividido para 6g, esta se cancela, y en el otro lado nos va a quedar x m sobre 6a más m, le voy a poner esta adelante, a que multiplica a 6 menos x dividido para 6. Entonces, miren, vamos a simplificar aquí varias cosas. Por ejemplo, tenemos que esta masa podemos sacarle factor común al lado derecho y se va con esta masa de acá. Otra cosa que podemos simplificar es este 6 con este 6 de aquí y este 6 de acá, ¿no es cierto? Con lo cual nos quedaría lo siguiente, miren, xg, tendríamos este por este, ¿no es cierto? Tendría que ser igual a xa en esa parte, más aquí sería a que multiplica a 6 menos x, a que multiplica 6 menos x. Y en el lado derecho, sacando un factor común a, nos quedaría entonces lo siguiente, que esto es a que multiplica a x más 6 menos x, con lo cual aquí se elimina esto con esto y nos queda finalmente que xg es igual a 6 veces la aceleración. Ahora, recuerden que estamos interesados en calcular la velocidad y aquí tenemos una función de aceleración en términos de la posición x de este punto que tenemos ahí, ¿no es cierto? Eso es lo que significa x. Entonces, para continuar, vamos a reescribir esta última expresión que acabamos de resolver, la vamos a reescribir de la siguiente manera. Mire, tenemos xg es igual, dice 6 veces la aceleración, pero la aceleración es de v a dt, es decir, la derivada de la rapidez con respecto al tiempo. Pero esta expresión última la podemos multiplicar por dx y dividir para dx para que no se altere, pero recordando que dx a dt es la rapidez v, con lo cual nos quedaría así, xg es igual a 6b, le voy a poner primero b, luego este de b de aquí, y dividido para dx. Entonces con este artificio hemos obtenido esta expresión y ahora vamos a multiplicar por dx ambos lados, con lo cual me quedaría, le voy a poner la g delante, gx por dx, miren, estoy multiplicando, va a ser igual a 6b por db. Ya, con lo cual se han separado las variables. Miren, aquí las variables b con su diferencial y aquí x con su diferencial. Con lo cual entonces ahora puedo integrar a ambos lados, ¿no es cierto?, para obtener lo siguiente. Miren, veamos los límites de integración que necesito. Aquí está x, ¿no es cierto? Entonces vamos a revisar que era x y entonces vamos a entender que x, fíjense, es la posición de este extremo que va desde un nivel 1 hasta un nivel último que va a ser igual a 6. ¿Por qué? Esto va a ocurrir cuando la cadena abandone la mesa. Entonces, miren, vamos a entender que la posición final de esta cadena entonces va a ser así cuando tengamos esto, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Que cuando la cadena esté colgando, ¿no es cierto? Vamos a suponer que el piso estuviera a un x igual a 6, ¿no es cierto? Entonces, desde x igual a 1 hasta x igual a 6 se produce este deslizamiento a la derecha. Entonces, eso hace que aquí en el lado izquierdo vamos a poner desde 1 hasta 6.
¿ya? Mientras que en el lado derecho, dado que dice que empieza en reposo, vamos a poner desde un b igual 0 hasta un b igual b que no sabemos y es lo que nos pide calcular. Entonces, haciendo la integración, al lado izquierdo nos quedaría g por x cuadrado sobre 2, miren, g por x cuadrado sobre 2, pero evaluado entre 1 y 6 en el lado izquierdo, y acá sería 6 que multiplica a b cuadrado sobre 2 y evaluado entre 0 y b. Aquí podemos entonces en el lado izquierdo hacer lo siguiente. X al evaluarse en 6 se hace 6 al cuadrado, son 36. Entonces sería g multiplicado por 18. ¿Por qué? Porque es 36 dividido para 2. ¿Ya? Y menos, miren que saqué factor común, ¿no es cierto? Menos un medio. ¿Ya? Eso tendríamos en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, aquí podríamos hacer mitad 3, mitad 1, con lo cual tendríamos 3b cuadrado, ¿no es cierto? 3b cuadrado cuando vale b y luego 0, ¿no es cierto? Entonces, con esto tendríamos lo siguiente, esta cantidad de esta rapidez la vamos a despejar, pasando al otro lado nos quedaría entonces que sería así. La gravedad multiplicada 18 menos un medio es 17,5 y dividido para 3, pero como está al cuadrado, entonces extrayendo la raíz y tomando el valor positivo nos va a dar el siguiente resultado: 7,64 metros sobre segundo. Aquí he tomado este valor de G, el valor aproximado de 10 metros sobre segundo cuadrado. Si tú quieres, puedes poner ahí en esa G 9,81 como se suele poner, pero le he tomado un valor aproximado y nos da 7,64 metros sobre segundo, que es la rapidez del centro de masa. Fíjate, este lado que está colgando tiene una rapidez del centro de masa, ¿no es cierto?, hacia abajo, que es igual a 7,64 metros sobre segundo. Bien, pero dijimos que íbamos a resolver este problema de dos maneras, ¿no es cierto?, por dos métodos. Entonces vamos con un segundo método de resolución. Para este segundo método vamos a utilizar la conservación de energía mecánica. Entonces pongamos segundo método utilizando el criterio de energía mecánica. Lo primero que debemos decir es que este es un sistema conservativo de la energía mecánica. ¿Qué significa sistema conservativo? Que la energía mecánica se va a conservar en cualquier instante, es decir, en todo este movimiento vamos a tener una cantidad de energía que va a ser siempre constante. ¿Por qué razón? Porque no hay posibilidad de la disipación de energía mediante el calor, es decir, como no hay la fricción, ¿no es cierto? Entonces no cambia la energía mecánica. Eso quiere decir que la energía mecánica es constante, o también se suele decir que la variación no existe de energía mecánica, o sea que es igual a cero. Entonces, para esto vamos a tomar dos momentos importantes. El uno será, fíjense, cuando tenemos aquí la mesa, ¿no es cierto?, la mesa horizontal, ¿ya? Y entonces la cadena va a estar ubicada tal como se nos indica a la situación inicial, ¿no es cierto? Es decir, aquí tenemos esto y acá tenemos colgando 1 metro, ¿no es cierto? Entonces, la porción que tenemos hacia arriba de la mesa será la porción horizontal y la porción que tenemos acá será una porción vertical. Entonces, la energía que tenemos hacia arriba vamos a medirla desde un nivel de referencia que vamos a localizarle aquí, nivel de referencia, en donde vamos a suponer que la distancia o la altura que tenemos desde acá, desde el centro, ¿no es cierto?, desde aquí, este puntito, ¿no es cierto?, hasta el piso va a ser una distancia de 6 metros. ¿Por qué razón? Porque 6 metros tiene también la cadena. Esto nos va a resultar provechoso hacerlo de esa manera, ¿ya? Mientras que acá, el pedazo que cuelga acá tiene un centro de masa ubicado en esta posición de aquí,
Y entonces la altura de este otro centro será lo siguiente, miren, dado que será 1.5, perdón, 0,5 porque está este pedazo es de 1 metro, ¿no es cierto? Entonces en el centro tendrá medio metro hacia cada lado. Entonces eso significa que hasta el piso tendríamos una cantidad de 5,5, claro, porque este 0,5 falta para que sean 6 metros, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es a encontrar primero en la situación que yo le voy a llamar inicial, o llamémosle la situación A, para escribir así, miren, la energía mecánica pongamos así, en la situación A va a ser una situación en donde solamente tenga energía potencial gravitacional. Ya, entonces miren, dado que aquí había 5, recuerden 5 metros, ¿no es cierto? Entonces justo en el punto medio, dado que entendemos que es una cadena uniforme, va a estar ubicado el centro de masas, ¿no es cierto?, de este pedazo, y entonces su energía mecánica va a ser solamente de tipo potencial gravitacional, y esa se la mide como la masa por la gravedad y por la altura, pero será la masa que está a la izquierda por la gravedad, ¿no es cierto? Y por esta altura que tenemos a la izquierda, que ya dijimos será 6 desde el piso hasta el centro de masa, que sería igual a la masa que tenemos a la izquierda, que no sabemos cuánto vale esta masa, ya dijimos, pero sí podemos decir que son los 5/6 de la masa total. ¿Por qué razón? Miren, porque la longitud total son 6 metros. Entonces, si entendemos que la cadena es uniforme, entonces serán los 5/6 de la masa total, o sea, una fracción de la masa total. La gravedad es, o la vamos a redondear a 10, y la altura que tenemos hacia la izquierda desde el piso, repito, hasta el centro de masas es de 6 metros, ¿ya? Y bueno, esta es la energía potencial gravitacional que tiene este pedazo de acá. Ahora, el pedazo que está hacia la derecha tiene otra cantidad de energía potencial gravitacional. Entonces, esta será la masa que tenemos hacia la derecha por la gravedad y por la altura que tenemos a la derecha. Entonces, miren, la masa que tenemos hacia la derecha es 1/6 de la masa total. ¿Por qué razón? Porque cuelga 1 metro, ¿no es cierto? Y en total son 6 metros. Entonces tendríamos 1/6 de la masa total. La gravedad es 10 y la altura que tenemos hacia la derecha, ya dijimos, es desde el piso hasta el centro de masas, ¿no es cierto?, de este pedazo, y como este pedazo mide 1, entonces la altura será de 5,5. ¿Ya? Aquí podemos hacer esta simplificación, ¿no es cierto? Y entonces nos va a quedar 5 por 10 son 50 m, ¿no es cierto? Miren, 5 por 10, 50 m. Acá podríamos decir que esto es 55 dividido para 6, entonces pongámosle así, 55/6 m mayúscula. Recuerden, m mayúscula es la masa total, ¿no? Ya, y vamos a sacar denominador común 6, nos quedaría 6 para 1, 6 por 50 son 300, 300 m más 55 m, con lo cual nos va a dar un resultado de 355/6 de la masa total. Esto será, por un lado, la energía mecánica en la situación A, pero vamos a comparar esta energía mecánica con una situación B. ¿Cuál es la situación B? Le voy a dibujar aquí mismo para no hacer otro gráfico. Miren, la situación B es cuando toda la cadena, miren, toda la cadena se halla ya colgando. Entonces este es el instante en el que abandona la mesa y tenemos 6 metros, ¿no es cierto? En donde aquí el centro de masa estará ubicado, fíjense, esto y de aquí ya están todos los 6 metros, ¿no es cierto? Y aquí está el centro de masas, ¿ya? O sea que el centro de masas dista del piso 3 metros, ¿ya? Bueno, entonces con esto podemos decir que la energía mecánica de la cadena, pero en la situación que le vamos a llamar ya no A era al comienzo, ¿no es cierto?, final, o la situación
B entonces va a ser de la siguiente manera. Primero vamos a tener una energía potencial gravitacional, dado que el centro de masa se halla 3 metros sobre el nivel de referencia, entonces será la masa que está a la derecha, ¿no es cierto?, por la gravedad y multiplicado por la altura, pero en este caso la masa que está a la derecha ya es la masa total, ¿no es cierto?, porque ya ha salido de la mesa. La gravedad lo vamos a tomar 10, ¿no es cierto? 10 metros sobre el segundo cuadrado. Estamos haciendo eso como una aproximación, entonces por 10 y multiplicado por la altura, pero esta vez será, como ya dijimos, el centro de masas, entonces 3. Ya, pero esta es solamente la energía potencial gravitacional del pedazo de cadena que está hacia la derecha en el momento en que abandona la mesa. Luego tendríamos que poner un medio de la masa, claro, masa total por la rapidez al cuadrado. Y claro, esto es la energía cinética porque tenemos que tiene movimiento. Entonces aquí simplemente un medio de masa por rapidez al cuadrado, con lo cual nos quedaría 10 por 3 son 30 m más un medio de m por b cuadrado. Pero miren, esta cantidad tiene que ser la misma. ¿Por qué tiene que ser la misma? Porque estamos diciendo que es un sistema conservativo. Entonces, al igualar esas dos expresiones, nos va a quedar de la siguiente manera. Pongamos entonces así, 30m más un medio de m por b cuadrado tiene que ser igual a 355 sextos m mayúscula. Entonces podemos simplificar esta m, fíjense, si le sacamos factor común al lado izquierdo y dividimos para m a ambos lados, se produce esta cancelación de la m, con lo cual tendríamos 30 más un medio de b cuadrado es igual a esto, ¿no es cierto? Entonces vamos a despejar este b cuadrado que nos quedaría así, de esta manera. Fíjense, este 355 dividido para 6, ya no hay m, ¿no es cierto? Menos 30, o sea, le pasamos este a restar, ¿no es cierto? Pero miren que aquí dice dividido para 2, entonces será multiplicado por 2, ¿no es cierto? Y todo esto, como dice b cuadrado, entonces vamos a tomar la raíz y vamos a tomar el resultado positivo de esa raíz, que nos va a dar 7,64 metros sobre segundo, que es el mismo resultado, fíjense, que alcanzamos utilizando las leyes de Newton. Bien, espero que este video haya sido de su agrado y nos veremos en el próximo video. Chao.